Para poder disfrutar en verano de una huerta saludable, te recomiendo que tengas en ella 10 plantas. Espero que después de estas indicaciones consigas tener una huerta increíble. Déjame en los comentarios si lo has conseguido. Hola amigos y bienvenidos a mi canal de flores y mariposas. Si todavía no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta para este vídeo, ya que este pequeño gesto por tu parte nos ayuda mucho al canal. Gracias. La primera planta para nuestra huerta que vamos a hablar hoy se trata de los tomates. La siembra de semillas de tomate se realiza generalmente en primavera, unas 6-8 semanas antes de la última helada. Estas plantas prefieren estar a pleno sol y en suelos bien drenados. Los cuidados que necesitan son un riego regular y fertilización. Recuerda que en este canal puedes encontrar muchos vídeos sobre fertilizantes naturales que te ayudarán en esta tarea. En ocasiones, si la planta crece mucho, pueden necesitar tutores para crecer verticalmente. Entre los tomates podemos encontrar distintas variedades como los cherry o los tomates uchuva y luego los de tamaño estándar de varios colores. Los rojos son los más populares. Estas plantas producen frutos jugosos y deliciosos. Déjame en los comentarios si ya tienes una tomatera en tu casa. La segunda planta son los pimientos. La época de siembra, al igual que la de los tomates, pues se suelen sembrar unas 6-8 semanas antes de la última helada. También les gusta estar ubicados a pleno sol y tener un suelo bien drenado. El riego tendrá que ser regular y es importante que te acuerdes de fertilizarlos. Te voy a decir lo mismo que con las tomateras. Si las plantas crecen mucho, pueden necesitar tutores para soportar el peso de los frutos. Entre las características que nos podemos encontrar en los pimientos es que hay variedades dulces y picantes. Son perfectos para ensaladas, asados o rellenos. Las hierbas aromáticas como son la albahaca, cilantro, menta, etc., son ideales para disponer de ellas en verano. Para ello debes de acordarte de sembrar en primavera. Lo puedes hacer igualmente en macetas o directamente en el suelo, en tu jardín o en tu huerta. También entre verdura y verdura puedes poner una de estas aromáticas que te darán un olor estupendo. Te aconsejo que su ubicación sea a pleno sol o sombra, o sol y sombra parcialmente, dependiendo de la hierba que vayas a plantar, de la aromática que vayas a plantar. Bueno, a la hora de regarlas, comprueba que la tierra está seca, es decir, que entre riego y riego la tierra se seque, pero recuerda darles un riego regular y en ocasiones es conveniente podar las aromáticas para fomentar el crecimiento. Este tipo de plantas son muy útiles para tenerlas cerca de la cocina, donde podemos utilizarlas para condimentar platos frescos en verano. Y estas plantas también pueden ser, atraen polinizadores al jardín y entre los que se pueden encontrar unas bonitas mariposas. Bueno, vamos a por la cuarta planta y ya la estamos viendo en las imágenes. Se trata de los calabacines. Es otra de esas plantas que se siembra en primavera cuando el suelo se haya calentado. Colócala en pleno sol y que su suelo esté bien drenado para que el agua no pudra sus raíces. Cuando plantas calabacines, recuerda hacerlo en un espacio amplio, ya que se expanden con facilidad. En cuanto al riego, que sea un riego regular y vigila que no se les acerquen los pulgones, ya que estos pueden acabar con tu planta. Recuerda que en este canal tenemos insecticidas que te ayudarán con esta tarea. La planta de calabacines produce frutos de rápido crecimiento que son deliciosos a la parrilla o en sopas. Bueno, ahora llegan las fresas. Se plantan en primavera como las anteriores, antes de que suban las temperaturas, y colócalas a pleno sol y recuerda que el suelo esté bien drenado. Necesitan riego regular y si al plantarlas te acuerdas de utilizar el mantillo, esto hará que conserven mejor la humedad. Para plantar en maceta, mira los vídeos sobre las bayetas y esponjas de cocina viejas que tengo en este canal, porque te ayudarán también a mantener esta humedad que te estoy diciendo. Las fresas son fáciles de cultivar
y producen frutos dulces que son un deleite para el verano y que no deberían faltar en todos tus postres. Ahora es el momento de los pepinos. Se plantan cuando la amenaza de heladas haya pasado y el suelo esté caliente. Como el resto de las plantas anteriores, pues es mejor que las plantas, que las plantes a pleno sol y te fijes que su suelo esté bien drenado. A los pepinos les gusta trepar. Si les pones algún palo, les facilitarás esta labor. No sé si en alguna imagen se le ve. Bueno, acuérdate de regarlos regularmente. Los pepinos son un ingrediente que puedes utilizar en todas tus ensaladas, en batidos veraniegos y para cuidar tu estética personal, en los ojos, párpados. Mira que tenemos un vídeo que te habla de todo esto. Mira, ya ves que ahí están colgados, ¿no? Pues si les sujetas con algún palo puede ser una maravilla para ellos. Bueno, pasamos a los melones. La época de la siembra es en primavera, cuando la amenaza de heladas haya pasado. Te aconsejo que los ubiques a pleno sol y los riegues regularmente, comprobando que tengan un buen drenaje. También es aconsejable que les dediques un espacio amplio, como hemos hablado antes con los pepinos y como hemos hablado antes con los calabacines, porque les gusta mucho extenderse. Y en ocasiones es bueno colocar algunos palos o soportes para ayudar a la planta a sujetar el peso de sus frutos, ya que es bastante pesado. Si riegas bien los melones, si los riegas bien, vas a obtener una cosecha de melones que serán dulces y jugosos. Los melones son un regalo refrescante para el verano. El melón con el jamón serrano resulta un plato realmente exquisito, te lo recomiendo. Bueno, flores de verano, bueno, pues aquí estaría el girasol, las petunias, margaritas, etc. Son preciosas para esta época del año. Para disfrutar de ellas debes de sembrar en primavera, una vez que haya pasado el riesgo de las heladas, y las puedes colocar a pleno sol o sombra parcial, dependiendo de la variedad de plantas que elijas. Solo tendrás que darles un riego regular y eliminar las flores marchitas para prolongar la floración. Si colocas estas flores entre las hortalizas de tu jardín, te aportarán color y alegría al jardín durante todo el verano, atrayendo a polinizadores y agregando belleza. También se llenará todo tu jardín de mariposas, eso está clarísimo, porque les encantan las flores. Bueno, pasamos a las espinacas. Se pueden sembrar en primavera para obtener una cosecha temprana o también a fines de verano para una cosecha de otoño, lo que tú prefieras. Incluso puedes hacer las dos. Recuerda colocarlas en un lugar en el que reciban pleno sol o sombra parcial. A las espinacas les gusta tener un suelo rico en nutrientes y, como al resto de las plantas, que esté bien drenado para que no se pudran sus raíces por exceso de agua. Su riego tendrá que ser regular. Te aconsejo que controles el tema de las plagas como los pulgones y las babosas. Las espinacas son nutrientes y versátiles, perfectas para ensaladas y salteados de verano, y no tienen calorías. Son una maravilla. Bueno, para terminar con el vídeo de hoy, vamos a darle el turno a las berenjenas. Aquí están. La época recomendada para plantarlas es en la primavera, cuando haya pasado el peligro de las heladas. Les gusta estar a pleno sol como a sus primos los calabacines, y como al resto de las plantas necesitan un riego regular y un suelo bien drenado. En esta ocasión te aconsejo que las protejas contra plagas como los ácaros y los pulgones. Las berenjenas son deliciosas a la parrilla, asadas o en platos de cualquier tipo, acompañadas de carnes y pescados. Y rellenas son increíbles y un plato delicioso para veganos y vegetarianos. En este canal tenemos varias recetas de berenjenas que te van a ayudar con este tema.
Espero que te haya gustado este vídeo, comparte con tus amigos que tengan huerta y disfruta todo el año de los productos de la huerta, que es muy fácil. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo y te espero en el siguiente. Un saludo.